Para, para mi exposición vamos a proceder de la misma manera que la semana pasada. Yo les invito a unirse teniendo presente que yo estoy conectado desde dos dispositivos. Con uno conecto el micrófono y con otro la cámara. Así que para que puedan visualizarme, pues por favor ubiquen allí donde está la cámara, ¿sí? Porque el micrófono lo tengo habilitado desde otro lado. Bueno, me alegra muchísimo que nos encontremos de nuevo para continuar nuestro estudio del Eclesiastés. Espero que esté siendo muy provechosa también la introducción que están haciendo a los libros sapienciales con la profesora Elizabeth, porque precisamente ese acercamiento es valiosísimo para nosotros en esta sesión. Hagamos memoria de lo que abordamos la semana pasada. En la semana pasada nosotros hicimos un breve acercamiento al estilo del libro del Eclesiastés para poder tener presentes desde un comienzo cómo es el lenguaje del Eclesiastés, para no, digamos, sorprendernos o encontrarnos con términos extraños para nosotros que puedan generar sospecha, sino que al mismo tiempo ya comenzamos este curso sabiendo cómo habla él, ¿sí? Es lo que podríamos decir coloquialmente de una persona: ah, yo ya sé cómo habla él, ¿sí? Yo lo entiendo, es que ustedes no lo conocen, ¿sí? Como no lo conocen, pues no entienden que él utiliza siempre ese lenguaje. Si nos referimos al libro como una persona, pues entonces podemos también asumir que esta persona del Eclesiastés tiene un estilo particular de hablar, de comunicarse, que juega con la ironía, que juega con las preguntas, que juega con los extremos, que juega con un lenguaje que es difícil o pesado para nosotros, que es un lenguaje que no utilizamos frecuentemente para referirnos sobre cuestiones de la vida, a no ser que usted sea de aquellos que hace catarsis de modo oral y que también en momentos de relajación total dice palabras, ¿sí? Que no necesariamente expresan que eso sea la vida, pero es la manera de relajarse o hacer catarsis, como decimos coloquialmente. Bien, estoy compartiendo pantalla y vamos a ver qué es lo que vamos a estudiar hoy. Bueno, le hemos dado el título de Amplio de Vanidad de Vanidades. Ya en esta semana ustedes tienen a su disposición un video que hemos preparado gracias a las herramientas de inteligencia artificial con muy buenas fuentes que estudian este término de vanidad de vanidades. Es un video muy corto, muy breve, creo que tiene máximo 5 o 7 minutos, donde la idea es que podamos ir estudiándolo, pausándolo, dándole play para profundizar en este término. Aquí vamos a ver las variantes de lo que es una vanidad de vanidades, ¿sí? A lo largo del libro del Eclesiastés. Nos va a interesar sobre todo la parte inicial, ¿sí? Los primeros capítulos del Eclesiastés para ver lo que pueden ser esas interpretaciones o aplicaciones. ¿Cuál es la estructura que vamos a seguir para nuestra sesión de hoy? Bueno, vamos a abordarlo, a ver si alcanzamos en 5 partes, ¿sí? Igual yo no me afano, ¿sí? Lo importante es que podamos hacer un acercamiento al libro del Eclesiastés, podamos ir leyendo juntos. El primero es la ficción salomónica como experimento narrativo. Vamos a ver de qué se trata eso. Luego, una reflexión sobre el tiempo, la disonancia entre lo que debería ser versus lo que es, una observación de injusticia en la sociedad, que es lo que hace el libro del Eclesiastés, y la trampa de la riqueza. El objetivo es que comprendamos cómo Coelet desactiva ilusiones y propone vivir con integridad moral ante el absurdo. La vida misma va poniendo situaciones que hacen confrontar principios, valores que nosotros damos por sentados. Y la idea es
aprender con el Eclesiastés cómo lidiar o incluso cómo expresarlo, ¿sí? Frente a esas situaciones que se viven. Iniciamos entonces con la primera parte que consiste en la ficción salomónica. Eh, ¿Saben ustedes lo que es una ficción? ¿Han escuchado este término? ¿Están relacionados con él? Por ejemplo, a mi mamá no le gustan las películas de ciencia ficción. Dice que esos son inventos, ¿sí? Que esos son inventos. Entonces, cuando estoy en casa y vemos alguna película, y dice, no, yo no quiero nada de ciencia ficción. Yo solo quiero cosas reales. La ficción consiste en una creación, ¿sí? En una creación. Es decir, eh, imaginar, ¿sí? Imaginar algo de lo que puede una realidad paralela, ¿sí? Un mundo futuro paralelo o un mundo futuro diferente a lo que tenemos. Resulta que el libro del Eclesiastés, si nosotros vamos en las primeras páginas, encontramos palabras de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Mm? Dice así. Y luego, por allí, en el versículo 12 dice, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Es decir, ya encontramos nosotros en los versículos 1 y en los versículos 12 informaciones sobre quién estaba hablando. ¿Quién estaba hablando? Resulta que la ficción salomónica, ¿en qué consiste? Es un estilo literario, es un recurso literario al que yo acudo para atribuir las palabras que yo voy a decir a un autor diferente a mí. Eso es lo que se llama un autor ficticio. Un autor ficticio. Que en este caso es Salomón. ¿Sí? Que en este caso es Salomón. No se trata de una falsificación. Yo quiero que marcar el acento sobre esto. La idea de autor es una idea reciente dentro de los estudios de la literatura. En la antigüedad nadie se preguntaba quién era el autor de una obra, ¿sí? Esas pretensiones son más bien modernas. También con el surgimiento de la imprenta y demás, ¿sí? Había mucha pregunta sobre quién era el autor de un libro. En la antigüedad, una obra se le podía atribuir a alguien importante. Esa atribución, que en este caso puede ocurrir, por ejemplo, con Salomón, o como ocurre con los salmos, por ejemplo, ¿sí? Los salmos son de diferentes épocas y allí siempre en los salmos dice Salmo de David, Salmo de David. Eso es lo que en los estudios bíblicos consideramos como una davidización, es decir, atribuimos los salmos a David porque en los libros históricos, por ejemplo, en Samuel, se nos dice que David era reconocido por ser un gran músico, ¿sí? Un compositor. Mientras que Salomón fue reconocido por otras grandes cualidades que vamos a ver. Ese es el recurso al que acude el Eclesiastés. Atribuir un texto a un autor ficticio, que en este caso es Salomón. Como les dije, no es una falsificación, sino que es un recurso. Es una estrategia. La estrategia, ¿a qué mira? A que el texto sea leído, a que el texto sea escuchado. Hacía parte de la pedagogía que utilizaba el escritor sagrado para hacer que su enseñanza fuera acogida. Hagan de cuenta como el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 20, en el capítulo 8, versículo 1, en el capítulo 9, versículo 1 al 6, resulta que el maestro de la sabiduría le da la voz a la mujer, a doña sabiduría, a la dama sabiduría. Le presta la voz, pero es el recurso del maestro para que el estudiante ponga atención, porque es una voz femenina sabia la que va a hablar. Y el maestro entonces está pensando de que
el estudiante puede poner muchísima más atención si la que habla allí es una mujer, una dama sabiduría. Ese es el recurso pedagógico que utiliza allí el maestro en el libro de Proverbios. Aquí, en el Eclesiastés, es el recurso pedagógico al que se acude es el que va a hablar es Salomón. Y por eso lo llamamos allí una ficción salomónica. ¿Por qué Salomón? ¿Por qué Salomón? Bueno, hay unas características por las cuales es reconocido Salomón, ¿cierto? Cuando nosotros recordamos o leemos los libros de los reyes, eh, tenemos allí presente los aspectos por los cuales Salomón pasó a la historia como un gran rey y como un gran sabio. De hecho, el libro de los reyes siempre nos va a recordar la grandeza o la insuperabilidad, ¿sí? de Salomón. ¿Cuáles son esas características? Un rey sabio, con gran riqueza, con gran poder y con una vida larga y próspera. Esas cuatro características hacen que pues sea tenido en cuenta para el ejercicio que va a hacer aquí el Eclesiastés. Si es gran sabio, pues ustedes lo notan cuando estén estudiando los otros libros sapienciales, van a notar que es un recurso constante atribuir estos libros a Salomón por su sabiduría. Recuerden la reina de Saba cuando visita al rey Salomón, dice que nadie lo superaba en sabiduría y obviamente también en riqueza. Pues resulta que aquí es donde viene una paradoja un poco rara, ¿cierto? Con la que comienza el libro del Eclesiastés. El versículo 1 y el versículo 12 comienzan diciendo lo que es él. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, dice el versículo 1. Y el versículo 12 dice, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el libro? Que si es el rey, si tiene poder, si es sabio, si hizo grandes obras, ¿por qué el libro me va a presentar a mí alguien que declara que todo es vano, que todo es vacío, vacío? A lo largo de estas sesiones, ustedes van a ir dando cuenta que para el término vanidad de vanidades podemos darle varias explicaciones, ¿sí? Y pues se lo van a ver en el video. Una de ellas es vacío y más vacío. Vacío y más vacío. Una traducción de ese término. Eh, ¿Qué es lo que comienza diciendo Salomón? Es decir, el Eclesiastés comienza con una paradoja desmontando algunos supuestos. Y es, ¿cuáles son los supuestos que también pululan en nuestra realidad? Si tengo riqueza, seré feliz. Ese es uno de los primeros supuestos. Si tengo poder, seré satisfecho. Si tengo sabiduría, encontraré sentido a todas las cosas. Pero, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que la realidad contradice cada uno de esos supuestos, contradice todas esas creencias. La de la felicidad acentuada en la riqueza, la de la satisfacción acentuada en el poder y la del sentido acentuada en la sabiduría. ¿Cómo lo hace entonces allí el texto? Bueno, pues para esto yo los invito a que vayamos a capítulo 1, versículo 12 del Eclesiastés. Abran sus textos allí, sus Biblias, el recurso que tengan a su disposición en este momento. Y vamos a ir pasando algunos versos, ¿sí? En unos vamos a profundizar, en otros los vamos a pasar mucho más rápido porque pues tenemos solo 4 sesiones. He tomado la versión de la Reina Valera del 95. Dice así, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén.
Me entregué de corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y vi que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Bien, ¿cómo comienza entonces este texto? Comienza presentando lo que ya vimos, una identidad, ¿sí? La identidad en este caso es la de Salomón. Ah, pero usted acabó de decir que era ficticia. Si nosotros vemos el texto, digamos, por fuera del texto, yo ya puedo decir que es ficticia. Pero si yo estoy dentro del texto, yo ya no puedo decir que es ficticio. No, no, porque yo tengo que meterme en el texto y el texto que me está queriendo decir que el que está hablando en primera persona es el rey en Jerusalén, que en este caso es Coelet, o también creemos que es Salomón. ¿Mm? Entonces yo tengo que asumir que es él el que está hablando, así yo haya comenzado diciendo que es una ficción del autor. ¿Sí? Dos polos de la lectura. Un polo de la lectura es ver el texto desde afuera y el otro polo de la lectura es meterme al mundo del texto. Y en el mundo del texto me está diciendo que el que va a hablar en primera persona, yo, el predicador, es el rey de Israel en Jerusalén. Bien, en esta autopresentación él nos va a contar o nos cuenta varios aspectos de él, ¿sí? La primera es que se refiere a él como Coelet, ¿sí? Coelet, o el predicador, es la traducción que se le pone allí, ¿sí? A este texto. El texto hebreo es Coelet, ¿sí? Que es un participio femenino, ¿sí? De llamar, convocar, que en este caso sería la, la que llama, la que convoca. Es un extraño, es una palabra extraña porque está en femenino, pero eh, la mejor traducción o lo mejor que podemos decir de este término es que se traduce al masculino. ¿No? Está hablando de una función allí, que en este caso es la de ser predicador, ¿no? Ser predicador. Por eso, en algunas Biblias ustedes van a notar que se llama Eclesiastés o van a ver en algunas versiones que lo llaman también Coelet. ¿M? Digamos que esto hace parte de la evolución del texto a lo largo de la historia en sus denominaciones. Coelet, predicador o Eclesiastés. Esto para evitar confusiones, ¿sí? Con otros nombres, por ejemplo, como el de eclesiástico, ¿sí? Un libro que aparece también dentro de toda la tradición bíblica. ¿Mm? Pero en este caso, el eclesiastés. Luego viene una legitimación, es decir, el que va a hablar no es cualquier persona, es, en este caso, el rey de Israel en Jerusalén. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Está posicionando su voz. No va a hablar cualquier predicador, no. Este predicador, este eclesiastés, es también el rey de Israel en Jerusalén. Y en ese caso, hace que el lector confíe en lo que está encontrando aquí. Confía en Salomón. ¿Por qué? Porque la tradición confía en Salomón. Entonces, hay una especie de adhesión del lector a quien habla, que en este caso es Salomón. Así que la expectativa es que si alguien conoce el sentido de las cosas, de lo que ocurre, es él, Salomón. ¿Por qué? Porque es el sabio, porque es el rey. Así que vamos a confiar en él. Y resulta que en el texto entonces nos va a comenzar a decir qué es lo que él hace. Y encontramos allí unas expresiones: entregarse de corazón, a inquirir y a buscar con sabiduría, que es lo que nosotros podemos entender también como lo que es investigar, ¿sí? Investigar, investigar y explorar. Podríamos traducir estos términos también, los términos que está detrás de estas expresiones. Allí es, por ejemplo, el verbo investigar, que en hebreo es darash, ¿sí? Darash,
dará es buscar activamente, investigar, investigar. Y este, que se ha traducido aquí por buscar, es un término que en hebreo se escribe, bueno, la transliteración sería así, tur, ¿sí? Tur, que significa eh, explorar, reconocer, explorar, reconocer. Estos términos aparecen en varios contextos. Este, por ejemplo, el primero de me entregué de corazón a inquirir, ¿sí? Es decir, a investigar, el dará, se puede aplicar a varios contextos. Si se trata de un texto escrito, pues el texto es estudiarlo, consultarlo. Pero si se trata de una realidad, ¿qué es lo que va a pasar aquí en el Eclesiastés? ¿Qué es lo que se estudia en esa realidad? Entonces, lo más apropiado allí, junto con inquirir, que es, digamos que es una muy buena traducción, pero por lo general en nuestro contexto común nosotros no lo usamos. Entonces, eh, una buena, un buen sinónimo de ese término que nosotros usamos también corrientemente para que podamos entender este de inquirir es indagar y es averiguar, indagar, averiguar. Mientras que este buscar no es cualquier buscar, sino que está acompañado de un término que es muy importante dentro de los libros sapienciales, como ustedes lo están viendo con la profesora Elizabeth, que es la sabiduría, ¿sí? Es decir, buscar con sabiduría está queriendo decir allí que es buscar o explorar con eficacia. Entonces, en la autopresentación que nosotros vemos aquí, nos está hablando ya de unos verbos que nos indican a nosotros la estrategia que va a utilizar Salomón. Investigar, explorar, pero con una eficacia máxima, con sabiduría. ¿Y qué es lo que va a estudiar? Todo lo que se hace bajo el sol. Todo lo que se hace bajo el sol, esta investigación, ¿sí? Por allí María escribió investigar también, exactamente, ¿sí? Este dará también puede ser considerado allí como investigar. Investigar, explorar con sabiduría, con eficacia, pero todo lo que se hace bajo el sol. Cuando se coloca allí esta expresión, todo lo que se hace bajo el sol, debajo del cielo, en este caso, debajo del cielo, ¿qué es lo que está queriendo decir? Debajo del cielo, que es exhaustivo. ¿Qué hay debajo del cielo? Todo, ¿sí? Todo. No quiere dejar nada sin examinar y que es una búsqueda total. En este sentido es ambicioso, muy ambicioso, muy ambicioso. Entonces, ¿quién puede hacer eso mejor si no Salomón? Luego encontramos allí que de las conclusiones que va a encontrar es que lo que ha observado, ¿sí? Es decir, que ha tenido un acercamiento personal, que no es transmitido, es decir, no lo ha aprendido de nadie, sino que lo ha observado, y es que todo es vanidad. Hebel es la expresión allí y que ustedes van a estudiar muy bien, ¿sí? Hebel, vanidad, que podemos traducir aquí como vacío. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y vi que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu. Esta conclusión que nosotros vamos a encontrar allí en el versículo 14, en esta Reina Valera del 95, pues nos muestra a nosotros una conclusión, digamos, dura, ¿sí? De este investigador. En la Eclesiastés 1.13 escribió allí Stalin Pope Nieto, y me entregué de lleno a investigar y estudiar con sabiduría. Muchísimas gracias. Exactamente.
Bien. Me gustaría que colocaran también allí cómo aparece en la traducción del versículo 14, ¿sí? Porque también esta de aflicción, vi que todo es vanidad y aflicción de espíritu, ¿sí? Esta aflicción de espíritu que aparece allí en el versículo 14, en algunos textos aparece como atrapar vientos, ¿sí? Atrapar vientos o pastorear vientos o como pastarse de vientos, es decir, alimentarse de vientos. ¿Mm? Eh, Utiliza la metáfora del pastor, pero como si el pastor intentara pastorear vientos. Y eso es imposible, ¿sí? Eso es imposible. Entonces, el vocabulario figurativo que está detrás de esta expresión está refiriéndose a algo inútil, ¿sí? Y es como alimentarse de viento, que en este caso está traducido aquí como aflicción de espíritu. Es decir, nutrirse de nada, ¿sí? Todo es vanidad, todo ello es vanidad y nutrirse de nada, alimentarse de viento, aflicción de espíritu. Esa es la autopresentación que nosotros encontramos aquí, ¿sí? Perseguir el viento, exactamente, ¿sí? Perseguir el viento. Bien, este argumento que nosotros encontramos y que va a marcar todo el libro, eh, quiero que lo tengamos siempre presente porque es la entrada, ¿sí? Se va a presentar aquí a Salomón como un investigador, ¿sí? Como un investigador. Y en esa manera, pues encontramos también la invitación de Salomón o del Eclesiastés a también someternos a este ejercicio de la investigación. Eh, Todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, va a decir más adelante que todo esto es un mal negocio, ¿no? Todo esto es un mal negocio, dedicar mucho tiempo a esto. Esa expresión, pues, vanidad de vanidades, va a aparecer muchísimas veces en el texto. De hecho, el libro del Eclesiastés cierra con con esa afirmación. Entonces, la fase uno del experimento, ¿sí? Que encontramos allí. Si quieren, por favor, vamos allí a los versos siguientes. ¿Sí? Lo encontramos allí desde del versículo 15. Bueno, voy a tomar allí desde el 16, ¿sí? Porque el 15 recurre a una frase que ya conoce, ¿sí? Que ya conoce. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Pero viene todas las fases uno, ¿sí? Y entonces, no desde el 16 sino desde el 12 en adelante, perdón. Vamos a hacer un saltito desde el 2. ¿Por qué? Porque el del 16 al 18 cuenta un poco esa experiencia, ¿no? Que ya habíamos abordado en la semana pasada. He aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Pero luego viene la fase uno del experimento, después de estas conclusiones que saca allí en estos primeros versículos, después del 14. Y es la experimentación, la experimentación. Dije yo en mi corazón, ven, ahora te probaré. Estoy leyendo desde el versículo 1, capítulo 2, ¿eh? Capítulo 2, versículo 1 al 11. Vamos, por favor, pasar páginas, vamos a ir hasta allá. Y quiero que veamos un poco este ejercicio que va a hacer allí el Eclesiastés. ¿Por qué? Porque son textos que merece la pena que nosotros leamos y estudiemos bien, ¿sí? Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué, en este caso, ya estoy allí, en el primero habló del placer, ¿sí? En el segundo, ahora va a hablar de las construcciones. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas,
Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar en ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Viene la riqueza. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados. Estamos en el capítulo 2, Vanessa. Y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de estos, conservé conmigo sabiduría. No negué mis ojos a ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Este experimento, que podríamos llamar como un experimento mental, ¿sí? Porque Salomón está como releyendo la vida, ¿sí? Releyendo la vida es lo que está allí presentando. Como digamos que todos hacemos ese ejercicio, ¿no? Después llegamos a cierta edad y después de ver todo lo que hicimos, ok, yo me dediqué al negocio en esto, yo me dediqué al estudio en esto, me dediqué a la familia en esto, me dediqué al trabajo en esto y saco mis conclusiones. Que las conclusiones o la relectura que está presentando aquí Salomón es que experimenta con todo. Entonces el primero de ellos es el experimento que podríamos llamar con el placer, que está. El segundo es el experimento con la construcción, que está en los versículos 4 al 6. Luego viene allí el experimento con la riqueza, los versículos 7 al 8. Y luego de los versículos 9 al 10, podríamos decir que está lo que es los experimentos con el disfrute. Esto que está aquí narrando dice que a cada una de estas cosas lo introduce con algo, ¿sí? Dije yo en mi corazón, es decir, reflexioné, ¿sí? Reflexioné, medité, digamos, tomé la decisión, ¿sí? Tomé la decisión de hacer esto. ¿Por qué? Porque al final de los versículos anterior, perdón, del capítulo anterior, decía por allí en el versículo 13, vamos a encontrar que va a recurrir muchísimo a esto de utilizar el corazón para expresar lo que podríamos llamar un soliloquio o un monólogo, ¿no? Y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría. Es decir, me entregué con todo, ¿sí? Me entregué con todo. Por lo general, la expresión corazón hace referencia allí a, al fruto de la, digamos, de la reflexión interna, ¿sí? Pero no es solo, digamos, lo intelectual, sino que hace referencia también a toda la vida misma, ¿sí? A toda la vida misma. Eso podríamos, digamos, que traducir allí por el corazón. Y entonces va a utilizar muchísimo esta expresión. Por allí el versículo 16 dice, hablé yo en mi corazón, es decir, en mi interior, ¿no? En mi interior, en un diálogo, pues, discerniendo. Y lo vamos a encontrar aquí, obviamente, ya en el capítulo 2, dije yo en mi corazón. O me dije, ¿eh? Me dije. Entonces el primero es el del placer. Entonces el Eclesiastés allí elige la alegría, pero deliberadamente, es decir, es fruto de su elección, no es fruto de una emoción. Y hace parte, digamos, de su experimento, ¿no? De su experimento. Pero ¿qué es lo que resulta allí de este experimento que narra en estos versículos 1 al 3? Que también eran vanidad, también eran vacío. Lo relacionado con la bebida, lo relacionado con el comer, eh, y lo coloca allí, digamos que en esta primera parte de su experimento,
que podríamos llamar un experimento científico, que el resultado es el fracaso, ¿no? El fracaso. Pero vea, aquí se está repasando lo que en el libro de los reyes se nos cuenta lo que era Salomón. ¿Mm? Segundo, engrandecí mis obras, edifiqué. Esa es la otra gran parte del libro de los reyes donde hablamos de el constructor, ¿no? El constructor del palacio y el constructor del templo. ¿Mm? Entonces, allí el Salomón constructor. Los palacios son el signo del poder político. ¿Mm? Del poder político, tener viñas, viñedos, la producción económica, tener huertos y jardines, también la cultivación, el cultivo de la belleza, pero aquí hay algo muy importante también, y es que el que hace para un jardín para sí, que está en el Génesis, es Dios mismo, ¿sí? Entonces está, digamos, haciendo memoria también de este poder divino de tener un jardín para sí, un jardín privado. Ustedes saben que los jardines privados eran un lujo, ¿sí? Un lujo, que aquí también se puede traducir como huerto. Mm, allí en nuestro texto eh, está expresado con hice huertos y jardines, ¿sí? Huertos y jardines. Hasta muy cerca de nuestra época, los huertos y jardines, sobre todo los jardines, eran considerados pues digamos, un lujo, ¿no? Bueno, hoy en día, digamos que con la explosión de lo que es la urbanística, tener un jardín o una casa con una posibilidad para tener un jardín es un lujo hoy en día, ¿no? Ya no se tiene casi. Alberca, dice, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Es también tener el control tecnológico sobre la naturaleza. ¿Qué es lo que está haciendo allí? Que con este experimento de la construcción le está, desde el punto de vista, digamos, de la figura que se está utilizando, es que Coelet construye o el Eclesiastés construye una civilización, ¿m? Una civilización, no solo posesiones, no solo posesiones, sino que en torno a él hay allí una construcción. Luego, sigue señalando, ¿no? El experimento con la riqueza. La expresión de la riqueza, porque es que esto que acaba de suceder, lo que acaba de narrar en los versículos 4 al 6, son signos de riqueza, de poder, pero que pueden ser pasajeros. Un jardín, un huerto se puede destruir por una plaga, una construcción, un palacio se puede destruir por una invasión, pero lo que viene allí dice, me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y provincias. Ya está hablando aquí del experimento con la riqueza. Y ese experimento con la riqueza, digamos, también muestra cómo lo invierte, ¿no? Todo el recurso necesario para su servicio, el capital animal, que son rebaños, el capital mineral, que es el oro y la plata. Artistas habla de digamos, de una fortaleza cultural, que es lo que tiene allí Salomón. Pero sobre todo, oro y plata ya nos muestran a nosotros desde el punto de vista de la poesía hebrea la concentración del poder, concentración de riqueza. Luego, en los versículos 9 y 10 entonces ya vemos lo que es la inversión en lo que podría ser el disfrute, ¿no? El experimento con el disfrute. Un estatus, presenta allí un estatus acumulativo, es decir, superó a sus predecesores. Habla de que se dio un permiso total. Vea que utiliza la expresión allí en el versículo 10, dice, no negué mis ojos no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Es decir, están comprometidos allí los sentidos. Recuerden que los ojos hablan de percepción, de deseo visual, también de dominio, ¿sí? Lo que alcance a ver es lo que le pertenece, y también el corazón de voluntad y de su decisión. Es decir, dentro de ese experimento con el disfrute, ¿sí? Podemos decirlo, allí dice que nada está negado. Pero ¿cuál es la conclusión? ¿Sí? Ha acumulado absolutamente de todo. Eso es lo que pasa allí. Ha acumulado de todo. Pero veamos
en medio de esta, digamos, de este experimento, de esta fase uno de este experimento, que es lo que vive Salomón, vemos que aparece la crisis, ¿sí? La crisis. En, en la introducción a la literatura sapiencial va a llegar un momento en el que ustedes aborden un tema que se llama la crisis del sabio, que es la que va a aparecer también en el Eclesiastés, la que va a aparecer en el libro de los Proverbios, la que va a aparecer en el libro de Job, ¿m? Pero se marca muchísimo aquí en el libro de Proverbios, perdón, el libro del Eclesiastés y en el libro de Job. ¿Cuál es el descubrimiento? Veámoslo en el versículo 11. ¿M? En el versículo 11 dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Es decir, aparece aquí un momento crítico que es el descubrimiento. Digamos que es una conclusión a la que podemos llegar también, tal vez por un camino diferente al que experimentó Salomón. Entonces encontramos aquí una reflexión en el versículo 11a. Dice, mire yo luego todas las obras. Este adjetivo todo va a aparecer con frecuencia en el Eclesiastés, ¿sí? Él no negó su mirada a nada, ¿sí? Todo, nada, todo lo contempló, todo lo estudió, todo lo analizó. Pero luego aquí dice, luego vi todas las obras, es decir, todo, ¿sí? Para hablar de la totalidad de lo que él había hecho. Y eso es lo que está haciendo aquí en este versículo. Hace una reflexión sobre la totalidad. Me volví para considerar, ¿sí? Es lo que dice allí. Mire yo luego todas las cosas que había hecho. Habla de un giro reflexivo después de todo el permiso que se dio, ¿no? Un giro reflexivo que en este caso es fundamental. Toda mi obra hace referencia a todo lo que acumuló. Las manos habla allí de la acción personal, del esfuerzo, de la responsabilidad. Eh, y por eso allí esa expresión en el versículo 11 dice, todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Ahí está el paralelismo, ¿sí? Eso es lo que se llama en los estudios de la poesía hebrea el paralelo. Las obras de mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas está haciendo referencia, está haciendo referencia a una misma realidad, a todo el esfuerzo que se ha sometido allí. Físico, un esfuerzo físico, y digamos que un esfuerzo vital de energía. Ese esfuerzo invertido que está allí, pues va a aparecer con un veredicto, ¿sí? Y el veredicto es este: todo vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Podríamos decir que si seguimos la poesía hebrea, todo vanidad y aflicción de espíritu, y esta segunda parte también sería una especie de sinónimo de lo que se acaba de decir. Sin provecho debajo del sol es la expresión para decir todo es vanidad y aflicción de espíritu. Está jugando allí con la poesía. Ese veredicto que encontramos aquí es demoledor, ¿sí? Demoledor. Todo es Hebel, ¿sí? Allí nos está hablando de que en este caso encuentran una frustración, ¿sí? Una frustración. Alimentarse de viento, nutrirse de nada, no se saca ningún provecho. Aquí es la pregunta, aquí aparece una pregunta que se puede hacer y que es la que se hace allí en el versículo 15 al 17. Dice, entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Perdón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Estoy leyendo el versículo 15, ¿sí? Del capítulo 2. Como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad.
Es decir, en esta parte de la conclusión del experimento, en el que muestra lo que podríamos llamar la crisis, pues termina con esta pregunta, que es una pregunta muy existencial, ¿sí? Luego dice el versículo 17: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción del espíritu. Esa es la conclusión, ¿sí? A esto que acabo de decir. Si me espera la misma suerte, entonces, ¿qué he sacado? Es limpio. ¿M? ¿Ha sido un trabajo vano lo que he hecho? Y aparece allí dentro de... perdón, no avanzo todavía. Me quedo un momentito allí en la crisis, que este es el momento tal vez literario más radical del libro, ¿sí? Que es lo que está, digamos, como conclusión a esta parte de la crisis, y es el de detestar la vida, que en este caso es similar a lo expresado en el Job. Aborrecí por tanto la vida. ¿Mm? Aborrecí por tanto la vida. Ese es el momento crítico de esta investigación, de este disfrute al que se había sometido eh, el Eclesiastés. Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, con Job, capítulo 9, versículo 21, esto, detestar la vida, ¿cómo lo podemos entender? ¿Sí? O aborrecí la vida, aborrecí la vida. No se trata aquí de una depresión, ni tampoco un deseo de morir, ni lo que habíamos visto la semana pasada, un nihilismo, es decir, una negación destructiva de todo. ¿Qué es lo que está sucediendo allí en el versículo 17 como conclusión de este experimento de Eclesiastés? Un reconocimiento honesto de lo absurdo que son las cosas. Hay una ruptura allí con una tradición recibida, con enseñanzas, aprendizajes de lo que era la vida misma. Invitación, y en este caso es una invitación a madurar, a madurar. Invitación del lector, al lector, en este caso nosotros, o a su lector, a su oyente, a madurar. Ok, puedes tener de todo, puedes alcanzar de todo, pero eso no tiene la última palabra. Eso no tiene la última palabra. Sin embargo, el lenguaje que se utiliza es un lenguaje fuerte, ¿cierto? Por allí apareció allí en el chat, ¿sí? En el chat. El lenguaje de aborrecer la vida es un lenguaje fuerte. El, el que, el, Estamos allí con el versículo 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Eso allí en el Eclesiastés capítulo 1. Las otras expresiones, por ejemplo, que utiliza allí para entender ese término de aborrecer la vida, ¿sí? Podría ser el de frustración, tal vez, ¿sí? Aborrecí la vida, sí, aborrecí porque aparece también allí en el versículo 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho bajo el sol, también lo aborrece. Vea cómo presenta la otra cara de la moneda frente a todo lo que había hecho. Si anteriormente nos había mostrado el placer, la construcción, la sabiduría, la riqueza como valores a los que se sometió, pues aquí nos muestra, digamos, el otro polo. Es decir, les da la espalda, deja de mirarlos con el mismo modo en que los estaba viendo allí. A cada uno de esos elementos. Bien. Entonces, por eso en este caso viene lo de una trampa final que aparece frente a esa situación, ¿sí? Y es, bueno, todo esto que yo coseché, todo esto que yo adquirí, todo esto no va a quedar para mí, esto no va a ser mío. Es decir, ya tiene inmediatamente de frente, si desde el punto de vista mental, interno, llega a un momento crítico, también desde el punto de vista existencial de cómo suceden las cosas, también comprende que
se desaprovecha lo que él construyó. Y en este caso habla de la herencia. Dice, ¿quién sabe si será sabio o necio el que se adueñe de todo el trabajo en que me afané y en el que ocupé mi sabiduría debajo del sol? Esto también es vanidad. Eso también es vanidad. Sí, claro, ya de frente tiene una situación y es en manos de quién va a terminar esto. Entonces, allí nos encontramos pues con el dilema de la situación, de la sucesión, perdón, de la sucesión. ¿Y esto qué entraña? ¿Sí? ¿Qué entraña? ¿O qué es lo que sucede allí con el tema de la herencia? Ustedes saben pues que hoy día pues se mantienen que los hijos suceden o heredan o los familiares cercanos heredan lo que han hecho sus antecesores o las personas que los cuidaban o sus padres, ¿no? Pero los elementos que encontramos allí son el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo, la experiencia, la sabiduría. Es decir, no solo las posesiones, sino todo lo que invirtió en ello. El trabajador que hace, se esfuerza, ¿sí? Digamos que podríamos allí hablar de elementos de alienación, es decir, que les son quitados, ¿no? Entonces vamos a ver los elementos, luego qué hace el trabajador y qué hace el heredero. Entonces, ¿el trabajador se esfuerza? Sí. Lo que está presentando es que el heredero se esfuerza, hace el igual de esfuerzo, no, simplemente lo recibe. ¿El trabajador tiene la experiencia? Sí. ¿El heredero? No. Hablando pues de la transmisión de lo que recibe uno, de lo que ha hecho el otro, ¿no? ¿El trabajador ha invertido sabiduría allí? Sí. El heredero, en este caso, no. ¿El resultado cuál es el otro? El resultado, que es para otro, y el heredero, que es para sí. Entonces, ¿qué es la incertidumbre sobre el heredero? ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar allí en el versículo 19? Es decir, el Eclesiastés muestra que quien se ha dedicado a algo, en este caso, no disfruta su propia obra, sino que es otro el que la hereda sin merecimiento. Esa es la pregunta, digamos, allí fría que está haciendo en el versículo 19. Esa es una pregunta retórica, ¿sí? Una pregunta retórica. Es una pregunta fría, indolente. ¿Quién sabe si será sabio o necio? Puede que sí, puede que no. ¿Qué es lo que pasa dentro de la historia de Salomón? Pues que está haciendo referencia a su hijo, a Roboam, que aparece por allí en Primera de Reyes, ¿sí? En Primera de Reyes capítulo 12. Roboam, el hijo de Salomón, fue el que dividió el reino, ¿sí? En medio, digamos, de su ignorancia. Entonces, lo que su padre construyó, él lo destruyó. Entonces, el Eclesiastés, el autor del libro, está utilizando la ficción salomónica, es decir, la vida de Salomón en todo sentido, ¿sí? Vean cómo se aprovecha muy bien a lo que es la historia misma de Israel. Es una relectura de la historia de Israel desde el punto de vista de la sabiduría, con una visión, digamos, fuerte, una visión realista, una visión realista. El Eclesiastés se leía sobre todo en tiempos litúrgicos o de fiestas litúrgicas apropiadas dentro del judaísmo. Entonces, eh, era una relectura de la historia, en este caso de uno de sus grandes héroes, ¿sí? Que es Salomón, pero con una visión de realidad. Vea todo lo que hizo y vea allí cómo terminan las cosas. Bien. Entonces, pues la ecuación que está allí mostrada es esta. Imprimo mi esfuerzo más sabiduría más pericia. El resultado de esto es un beneficio, pero que puede pasar a un heredero que no sabemos si es sabio o si es necio. Esto genera una enfermedad que podríamos llamar existencial o incertidumbre. Y aquí tenemos el referente histórico. Entonces, la propuesta que encontramos allí es una propuesta, digamos, revolucionaria, ¿sí? La que vamos a encontrar allí, o una conclusión alternativa.
Y los invito a que leamos los versículos 24 y 26 del capítulo 2. Capítulo 2, versículos 24 al 26. Versículo 24 al 26. Dice así: No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Yo recuerdo que en la sesión pasada, como estábamos estudiando el estilo del Eclesiastés, íbamos y veníamos a lo largo de todo el texto del Eclesiastés y por allí en nuestras lecturas apareció ese texto. Creo que uno de ustedes lo leyó. Bien, veamos un poco este versículo, ¿sí? Que puede causarnos a nosotros sorpresa esta conclusión. Me gustaría que allí en el chat, escribieran cómo comprenden ustedes o interpretan esta perícopa, este pasaje bíblico que tienen allí ante sus ojos, ¿sí? El del 24-26. Escriban en el chat. Después de lo que hemos visto, después de esta lectura del experimento, digamos, existencial de Salomón y esas conclusiones a las que llega, eh, ¿cómo comprender este versículo 24 al 26? Por favor, escríbanlo allí en el chat en un momentito. Bien, releámoslo, ¿sí? Y vamos allí a ver. A ver, vamos a ver quién ha escrito en el chat. No me aparece ninguna notificación. A ver, a ver, a ver. Están pensando, están pensando. Ángela ya escribió, hay que disfrutar el fruto del trabajo con límite y sabiduría. ¿Están de acuerdo con lo que ha dicho allí la hermana Ángela? No hay cosa mejor para el hombre que comer y beber y gozar del fruto de su trabajo. He visto que esto también procede de la mano de Dios. Saber vivir hoy y aprovechar la vida cada día. Por allí nos escribieron. Comprendo que se debe disfrutar en el momento o en el ahora. También nos han escrito allí. Es la recompensa por el trabajo digno, escribió la hermana Gisela. Bien, muchas gracias. Debo disfrutar lo trabajado. Solo con sabiduría de Dios llegamos al final. Esta conclusión, si se lee así suelta, si se lee suelta de todo lo que hemos leído, pues se puede malinterpretar, ¿cierto? No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Bueno, recordemos el principio de la poesía hebrea, y es que se utilizan acciones para referirse a una realidad, acciones polares, es decir, dentro de la alimentación, las dos grandes acciones son comer y beber, ¿cierto? Comer y beber. Es decir, se está refiriendo a alimentarse, ¿no? Alimentarse, alimentarse, completamente. Es como si yo digo, el sol y la luna, el sol y la luna se asombraron de que la enamorada le hubiera, le hubiera dicho que no a él en la propuesta de matrimonio, ¿sí? ¿Qué está queriendo decir? Que toda la realidad, que todos se asombraron, ¿sí? Entonces, cuando dice sol y luna, se está refiriendo, digamos, a toda la realidad. ¿M? Entonces, en este caso dice que no hay cosa mejor para el hombre que comer y beber, es decir, alimentarse, ¿sí? Alimentarse. Pero solo comer y beber. ¿M? Más adelante se va a mencionar en el capítulo 9 versículo 9. ¿Qué dice por allí en el capítulo 9 versículo 9? ¿Qué es lo que le hace falta a esta parte? En el capítulo 9 versículo 9 dice que se mencionará un complemento a esta parte. ¿Cuál es el complemento? Escríbanmelo allí apenas lo encuentren. Solo con sabiduría de Dios llegamos al final.
disfrutar el fruto del trabajo con discernimiento, ajá, la vida solo tiene sentido con Dios. El versículo 26 habla de disfrutar, pero solo es posible si se agrada a Dios. Si no, solo es amontonar, aprovechar. Lo que hacemos ahora debemos compensar con lo que dejamos. Estoy leyendo todo lo que están escribiendo allí. Ajá, genial. Hacer todo, mientras me buscan el capítulo 9 versículo 9. Hacer todo con sabiduría y sin codiciar más allá de lo que está. Reina escribió por allí, ya llegó al capítulo 9 versículo 9, ¿sí? A la pareja, a la mujer, ¿sí? Exactamente. Resulta que leyendo solo el versículo 24 pareciera que, digamos, que la concentración o de lo mejor es comer y beber, ¿sí? Y que su alma se alegre en el trabajo. Pero en el versículo 9, el capítulo 9 versículo 9 también menciona un complemento que es disfrutar de la vida con la mujer que amas. Esto pareciera que fuera un poco hedonista, no sé si han escuchado esta expresión, hedonista, ¿m? Hedonismo. Voy a escribirla allí. Y es este principio en que está concentrado solo en el goce del placer, ¿sí? Disfrutar las cosas, ¿no? Disfrutar las cosas tal y como llegan. Pareciera que eso nos indicara eso, pero resulta que está sustentado en este caso por la voluntad de Dios, ¿m? Que dice allí, dice, y he concluido, dice, que también esto es de la mano de Dios, dice en la versión de la Reina Valera de 1960, ¿sí? Que esto es de la mano de Dios. O también se podría decir en algunos textos que esto es don de Elohim, ¿sí? Don de Dios. El consejo de Coelet aquí es claro. Si a lo largo de la vida una persona encuentra momentos placenteros, ¿sí? Bellos, hermosos, es decir, que le permite disfrutarlos y que le saca el partido posible, ¿quién es el que los pone a disposición? Dios, ¿sí? Dios es el que los pone a disposición. Entonces, este consejo tiene obviamente un fundamento y el fundamento está allí en el versículo 25. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? ¿Mm? Mejor que yo. ¿Mm? Pero también puedo decir, ¿quién puede comer y disfrutar sin el permiso de Dios? Esto puede parecer superficial, pero en este libro del Eclesiastés las cosas son así de claras. Nadie bajo el sol puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. Nadie. Ahora, como lectores, también se puede traducir con cierta lógica, pero en sentido contrario, y hay que tener cuidado. Si de Dios depende lo bueno, también es responsable de lo malo que sofoca la asistencia de las personas. Pues en la Biblia no hay ningún lugar en donde se diga abiertamente, de forma contundente, que Dios quiere el mal. Pero, por ejemplo, en el libro de Job sí se dice, allí en Job capítulo 2 versículo 10 dice que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y también lo malo. ¿Mm? También lo malo. Para el creyente bíblico hay cierta creencia de que todo viene de Dios, incluso lo que para nosotros nos parece negativo. ¿Mm? Pero el versículo 26 intenta colocar allí, digamos, una explicación, ¿sí? O estampar Coelet su firma frente a lo que está pensando allí, ¿sí? Y es que hay una cierta concesión de sabiduría, ciencia y alegría por parte de Dios, ¿sí? Exactamente. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Sí? También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Bien, esta es una pequeña síntesis. Gracias por todas sus participaciones que están escribiendo allí. Genial. La verdadera riqueza es apreciar lo que fluye. Él probó todo y se dio cuenta que en la cotidianidad de la vida hay que disfrutar y ser feliz con lo que tienes, vivir la vida, disfrutar teniendo a Dios en su eje como principio. Bien, muchísimas gracias. Vamos a descansar unos minutitos, ¿sí? Para continuar
con nuestra lectura del Eclesiastés, ¿sí? Entendiendo muy bien este vanidad de vanidades o vacío de vacío, ¿sí? Vacío y más vacío, humo de humos, viento de vientos. Bueno, entonces, por favor, son las 12:12. Nos vamos a encontrar de nuevo aquí a las 12:17, ¿ok? 12:17, por favor, descansen, estírense un momento. Muchas gracias. Reflexionemos un momento en torno a estas preguntas. Si el hombre más sabio, más rico y más poderoso de su época concluyó que todo es vanidad, que todo es vacío, que todo es Hebel, ¿qué dice esto sobre nuestras propias aspiraciones de riqueza, poder y sabiduría en el siglo XXI? Una pregunta que dejo allí a reflexión. ¿Recuerdas una experiencia de desilusión? Porque no lo vamos a decir, ¿no? A no ser pues que alguien ya haya superado estas cuestiones, pero si es bueno, digamos que si se recuerda o si está allí presente. La pregunta es, ante esa experiencia de desilusión, ¿esa experiencia fue por buscar ganancia, es decir, un beneficio? A partir de esa experiencia, ¿cómo buscar entonces una alegría? ¿Cómo buscar una alegría? Este es el propósito de la lectura y este también es el propósito del diplomado, que podamos partir de la sabiduría bíblica como un insumo para nutrirnos, para alimentarnos de la palabra de Dios, pero también para tener instrumentos para afrontar lo que hemos llamado allí eh, desafiante, ¿no? Unas situaciones, contextos desafiantes. Son muchos los contextos desafiantes que nosotros afrontamos, pero teniendo en cuenta esto que se ha dicho allí en el Eclesiastés, ¿cuáles son esas experiencias de desilusión que hemos tenido? Y esas experiencias han sido ¿por qué? ¿Cuál ha sido la motivación? ¿Buscar ganancia, provecho, beneficios? No necesariamente hay que escribir esto allí en el chat, pero sí, por favor, escríbanlo allí en su mente como una manera de reflexionar. ¿Bien? ¿Sí? ¿Aceptan la invitación? No hay preguntas allí en este caso, no hay respuestas correctas. Por ejemplo, escribió allí Rodrigo en el ministerio. ¿Por qué hago lo que hago? Genial, Rodrigo, genial. Me encanta que le hayas puesto un contexto, digamos, propio, ¿sí? Y cercano a nosotros. ¿Por qué hago lo que hago en el ministerio? Por cuál es el interés, beneficio o ganancia que se busca, es decir, el yitrón, ¿no? Que es el término hebreo que utiliza el Eclesiastés. ¿Cómo buscar que eso sea algo, digamos, una alegría, una dicha que provenga también de Dios, que sea algo querido por Dios?
Mientras ustedes van pensando en esto y van poniéndole un contexto a esto, les comparto una experiencia como profesor de ciencias bíblicas. Acompaño a muchos que hacen sus estudios posgraduales en teología. Uno de ellos, un pastor, y asumió como texto de análisis del profeta Isaías, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, que luego se retoma en el Evangelio de Lucas, porque me ha ungido para liberar, bueno, curar, ta, ta, ta. Y él se ha dedicado a reflexionar sobre cómo los pastores han comprendido esa pericopa bíblica. ¿Mm? Es decir, que se acerca mucho a lo que se pregunta Rodrigo. Por, o sea, ¿por qué ejercen su ministerio? ¿Sí? ¿Por qué hacen las actividades que hacen? ¿Por qué las hacen? Entonces él se dedicó a entrevistar pastores y a ver cómo interpretaban esa pericopa bíblica. Pero vea, al mismo tiempo que terminó su trabajo de tesis de investigación sobre cómo los pastores interpretan ese texto bíblico, al mismo tiempo perdió su trabajo. Un trabajo al que le había dedicado mucha vida en el banco. ¿Y qué concluyó él? Después de haber terminado esta investigación, concluyó que la vida misma, Dios mismo me pide que yo me dedique completamente al ministerio. Fue genial. Pero esto para hablar de desilusión, a hablar de a lo que se le ha invertido esfuerzo, a lo que se le ha invertido, digamos, el trabajo personal, la energía, pero cómo termina, cómo concluye, ¿sí? Bien. Pasemos ahora a otro tema que está allí en el Eclesiastés y que corresponde tal vez a uno de los pasajes más citados también de la Biblia, ¿sí? Y es el del el tiempo. Está allí este poema del tiempo en el capítulo 3. Vamos a abrir, por favor, allí en el capítulo 3. Y me gustaría que lo repasáramos porque algunos lo han leído, otros lo han estudiado muy bien, pero de pronto algunos no, ¿sí? Algunos no. Por allí es una pausita para escribir. Ana María Contreras dice, mm, tengo la pantallita muy pequeñita, espérate, a ver. Creo que aún el matrimonio, luego los hijos, nietos, nos llenan, ay, no alcanzo a leer bien, nos llenan, de ilusiones, pero si esperamos que llenen nuestra vida, habrá desilusiones, todo pasa, solo Dios permanece y es nuestra plenitud. Gracias. Bien, me alegra muchísimo que estén así de participativos en el chat. Vamos a abrir entonces, por favor, el capítulo 3. Voy a leer allí el versículo 1 al 4, pero la idea es que por favor eh, lean hasta el versículo 9. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo. Tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿Qué provecho? Perdón, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Entonces,
Aquí, en este, eh, tenemos un poema que es muy, muy, muy bello, ¿sí? Muy bello. Y es el que hemos llamado Sobre el tiempo. Hay muchas composiciones musicales, hay también poemas que se han escrito a partir de este poema y estoy seguro que lo han revisado. Pero veamos allí un poco, desentrañemos el significado de esta poesía. Como les decía hace rato, esta poesía está construida con lo que se llaman pares, ¿sí? Pares que en este caso son antitéticos, es decir, contrarios. Esa construcción de pares hace parte de el estilo poético que nosotros encontramos en la Biblia, que también encontramos en los Salmos. Esa estructura binaria, que podremos llamar así, que hace rato lo escribí, es la estructura que tenemos A, B, ¿sí? A, B. Esa estructura nos muestra allí una especie de equilibrio, ¿no? Un equilibrio cósmico que nosotros vamos a encontrar allí. Tenemos el del nacer y morir, ¿sí? Tenemos el de plantar y arrancar, que habla de creación y destrucción, sanar y matar, que habla de restauración y finalidad, o fin, construir y demoler, que nos habla de edificación y ruina, reír, llorar, que nos habla del gozo y del duelo, danzar, lamentar, que nos habla también de la alegría y de la pena, juntar y esparcir, que nos habla de la reunión y la dispersión, abrazar y abstenerse, que nos habla de la unión y la separación, buscar, perder, nos habla de la investigación, también de la desaparición. Bueno, tenemos allí contrarios, ¿no? Contrarias. Cuando nosotros encontramos esto en la Biblia, pues simplemente mmm, no se está queriendo como ser indeciso, no, sino que se está mostrando el equilibrio de la vida. En este caso es un equilibrio cósmico. Y nos muestra al mismo tiempo que en la naturaleza hay cierta reciprocidad. Esto implica algo inevitable, que haya alternancia, ¿sí? Alternancia de las cosas. Y esto nos recuerda a nosotros que en la realidad, en la existencia misma, hay una realidad dual. Un ejemplo, quien está en la fortuna por mucho tiempo puede llegar a creer que la única realidad existente sea la de la fortuna, pero luego la misma vida muestra que también existe el infortunio. Entonces, a ese, digamos, a esa realidad dual de la existencia, es a la que me refiero, y que está allí puesta en esta construcción poética. ¿Qué es lo que encontramos allí? Son 14 pares, ¿no? 14 pares de realidades, ¿sí? Y estas realidades no son las únicas, sino hay más, pero estas son las que nos decanta allí el Eclesiastés. Veamos, después de esta presentación poética de la realidad, que se refiere, digamos, a todo lo existente, el versículo 9 nos muestra qué provecho tiene el hombre, ¿sí? De aquello en que se afana. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios en el principio hasta el fin. Es decir, después de mostrar todo este movimiento polar de uno al otro, esta doble realidad, pues llega a una paradoja, ¿sí? A una pregunta, y es, Coelet no se maravilla ante la belleza del poema que acabamos de leer. Él no se deja asombrar, no se deja maravillar, sino que termina con la pregunta que es digamos, que es el motivo literario que está presente en todo el libro. Bueno, ¿y qué provecho se saca de eso? ¿Mm? Es decir, nos pasa a nosotros digamos, de la belleza poética, del romance poético, a una pregunta que es intrusiva, que es fuerte,
allí. Sí, todo es vanidad. ¿Y qué provecho saca el que trabaja? Dentro de esta, dentro de esta, digamos, realidad allí, pues aparecen en los versículos 10 y 11. Y nos muestra a nosotros, digamos, la paradoja que está allí retratada. Y es la realidad del hombre y también la tarea divina. El versículo 10 nos muestra a nosotros esa tarea divina. El verbo clave allí es el dar, imponer, encomendar, ¿sí? He visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Imponer, dar o encomendar. Es decir, un encargo. Ha impuesto un encargo a los humanos, una tarea. Y es una pregunta allí, digamos, teológica que puede ser incómoda y es, ¿acaso Dios deliberadamente ha hecho la vida más complicada? ¿Ha impuesto un trabajo agotador? ¿Ha diseñado la frustración humana? Y en este caso lo podríamos comparar con el libro de Job. ¿Por qué sufre injustamente? Es una de las preguntas que se hace allí Job. Que en un nivel más profundo, Coelet está preguntando, bueno, ¿y por qué este diseño? ¿Por qué este diseño? Luego, esta paradoja sigue avanzando y la encontramos allí en el versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra por Dios hecha desde el principio hasta el fin. Que comienza con una afirmación. Él ha hecho todas las cosas apropiadas en su momento. Luego viene una segunda afirmación que es, ha concedido el sentido del tiempo, pero viene una negación. Pero la persona no puede descubrir la obra de Dios allí de principio a fin. Es decir, si nosotros analizamos esta paradoja, ¿sí? Digamos que este cuestionante que está expresado en estos versículos después de ese poema tan bello en el que muestra esa realidad dual, es que en la primera parte vemos todo lo que Dios hizo. Y entonces en todo lo que Dios hizo, que podría ser considerado el nivel uno, es que no hay un caos, ¿sí? Es decir, en el nivel uno Dios sabe, Dios conoce, ¿sí? Dios conoce, ha hecho todas las cosas apropiadas en su momento. Es decir, hay un orden divino que existe, ¿sí? Que ese orden divino, digamos que es perfecto, ¿sí? Que está bien coordinado y que hay una intencionalidad en ese diseño, ¿sí? Y que en ese caso hay un final, pero es un final conocido por él, ¿sí? Un final conocido por él. Lo que Dios concedió a los humanos. ¿Qué es lo que Dios concedió a los humanos? Les concedió allí, dice, ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Es decir, el tiempo, la conciencia del tiempo. A diferencia de los animales. Eso tiene unas implicaciones. Tiene unas implicaciones. Y es que tenemos experiencia del tiempo, es decir, vivimos secuencialmente. Sabemos lo que es el pasado, el presente, el futuro, acciones continuas, sabemos que todas tienen consecuencias y que hay unas consecuencias a nivel personal, que hay unas consecuencias a nivel familiar, que hay unas consecuencias a nivel social. Es decir, en la sabiduría bíblica, el sabio es consecuente o es consciente de que todas las acciones tienen consecuencias. Y son consecuencias que no aplican solo para él, sino que el sabio, eso lo van a ver con la profesora Elizabeth, el sabio es consciente de que todo está interconectado. Y que si todo está interconectado hay una justicia divina allí de fondo.
Por eso el sabio intenta vivir rectamente según la ley. Pero en este caso, ya el Eclesiastés nos muestra esa característica que corresponde a lo humano, en diferente a lo divino, ¿sí? Que en este caso es la paradoja que está presentada allí, que el ser humano tiene conciencia del paso del tiempo, de la secuencialidad del tiempo, de las consecuencias del tiempo, de la experiencia del tiempo, porque el tiempo se nota en el cuerpo, en la vejez, las arrugas, las canas, la enfermedad, ¿sí? Pero el hombre, al mismo tiempo, tiene una ansia de comprenderlo. Es lo que está allí presente en la eternidad, digamos que esa ansia de eternidad en el corazón del hombre. La lectura de esta primera semana era de un escrito de la profesora Elsa Tames, ¿sí? Que es de un texto que se llama Cuando los horizontes se cierran, una relectura del libro del Eclesiastés. Y uno de los temas que aborda allí la profesora Elsa Tames es ese, el del hombre que tiene ansia de comprenderlo todo, ¿sí? Es decir, esa capacidad de pregunta que nosotros tenemos. Pero la conclusión que se puede sacar allí, que expone, es que hay una ignorancia del sentido de las cosas. No puede comprenderlo. El ser humano es capaz de preguntarse sobre el significado de las cosas, pero no comprende totalmente el plan. Y eso genera sufrimiento. ¿Mm? Eso es lo que presenta allí. Sufrimiento de saber que no sabes. Eso es lo que denominamos como la perplejidad. Eso es lo que está experimentando allí el Eclesiastés y es lo que nos cuenta con esa presentación. La persona no puede descubrir la obra que Dios, ¿sí? Que Dios ha hecho de principio a fin, que es la tercera parte de esta perícopa. Sin que éste alcance a comprender la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Perdón. Literalmente, ¿qué es lo que quiere decir esa última parte del versículo 11? Que no puede encontrar una conclusión, ¿sí? O sea, no puede tener una visión global de inicio a fin. Entonces, ¿esto qué significa? Que la perspectiva humana es parcial. Nosotros vemos fragmentos y nosotros vemos los fragmentos que nosotros hemos padecido y vivido, ¿sí? Y que releemos según, digamos, nuestra conciencia histórica, nuestra conciencia psicológica, dependiendo lo agudo que seamos para leer históricamente la vida. Que la inteligencia humana es limitada. Vea que esta paradoja se hace completa al recordar que nosotros comenzamos con la figura de Salomón, el sabio, pero al mismo tiempo el sabio, o nos recuerda Eclesiastés que el sabio es consciente de sus límites. La inteligencia humana es limitada, no podemos abarcar el todo. Y que el futuro queda para nosotros como un gran incógnito. No sabemos cómo termina. La conclusión que podemos sacar de esta parte allí es que estructuralmente nosotros tenemos una incomprehensión total, pero esto no es accidental. Hace parte de la constitución humana, que es lo que presenta allí el Eclesiastés, que es lo que podríamos llamar la limitación humana. Entonces, ¿cuál podría ser allí la cosa? Si Dios sabe eh, todo, pero el humano sabe solo cuestiones parciales. Allí, esto es lo que está expresado en esta parte derecha de la exposición. Dios sabe el propósito, Dios tiene el significado global de las cosas, el final de todo. Por eso hizo todo apropiado. El ser humano sabe que hay un significado, sabe que hay un orden, sabe que hay un propósito, pero ¿lo comprende? ¿Lo comprende? Intentemos preguntarnos algo. ¿Qué es lo que hace que alguien sea sabio?
conocer las cosas o ser consciente de los límites, ser consciente de lo que no sabe. A esto nos lleva a reflexionar esta pericopa bíblica. La respuesta, podemos ver un intento de respuesta allí en el versículo 12 al 15. Por favor, sigamos allí en las Biblias, en el versículo 12 al 15. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello que no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Vea la clave que nosotros de lectura que tenemos allí y que nos recuerda a nosotros el estilo de este libro. En los versículos 12 al 13, ¿qué es lo que tiene el hombre? Una aceptación de esa paradoja, de que Dios conoce todo y de que nosotros no conocemos todo el sentido. ¿Mm? Sí hay un sentido, pero no el sentido que esperas. ¿Mm? Hay una mayor dicha, hay una alegría máxima, pero ¿cómo alcanzarla? ¿Cómo alcanzarla? Y allí aparece de nuevo esa respuesta del comer, beber y disfrutar. Es decir, en medio de las fatigas, disfrutar el don de Dios, ¿no? Es una invitación a la alegría, una invitación al gozo. No es escapismo, esto no es escapismo, porque reconoce que hay fatigas, no las niega, no niega las fatigas, sino que hay una búsqueda de dicha dentro de ellas, ¿sí? En medio de las fatigas, buscar la dicha, no fuera. Eso es un don de Dios, no es una evasión humana. El versículo 14 dice, afirma que cuanto Dios hace es duradero. Lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Pero ¿qué significa lo duradero? En un mundo en el que ha dicho que todo es vanidad, que es vacío, que es falible, que es fútil. ¿Por qué es duradero? ¿Qué es entonces lo duradero? En medio de lo que muere, de lo que se destruye, de lo que nace, de lo que se corrompe, de lo que cae, de lo que se levanta, de lo que se calla, de lo que se rasga, de lo que se cuece, cose, de lo que se odia, de lo que se ama. ¿Qué es lo duradero? ¿Y por qué es duradero? Es duradero porque es obra divina, no porque permanezca eternamente. Es una estructura que perdura según el querer de Dios. Y en ese sentido, nada hay que añadir y nada hay que quitar. Entonces, ¿cuál es la idea? El sabio es consciente del diseño divino. ¿Mm? El diseño divino es perfecto. ¿Mm? Es perfecto. No necesita correcciones. Y el ser humano tiene entonces allí como tarea aceptarlo, atreverse a leerlo, ¿sí? Atreverse a leerlo, ser devoto de ese Dios que está actuando en medio de estas acciones que son duraderas y otras que son pasajeras. Y así hace Dios que se le tema, ¿m? Que se le tema. Dice, para que delante de él teman los hombres. Cuando estén estudiando el libro de los Proverbios, el libro de la sabiduría y el final de este libro del Eclesiastés, ¿cuál es la respuesta final del libro del Eclesiastés? El temor de Dios, un temor reverencial. Sí, es un respeto ante lo inmodificable. Es un reconocimiento de que esto está fuera de mi control. ¿Qué dice el versículo 15? Lo que antes fue ya es, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo pasado. Esa
nos indica a nosotros una paradoja, digamos, temporal, ¿sí? Que el tiempo es cíclico, no es lineal. ¿Sí? Nada es radicalmente nuevo, ¿sí? Pero tampoco es meramente repetitivo. Dios restaura, presenta allí al Dios que restaura lo pasado, Dios que trae de vuelta lo pasado, pero con un cariz diferente, crea desde el punto de vista de Dios, un eterno presente, desde la realidad humana, una restauración. ¿Qué podemos concluir de esta revisión, de esta parte después del movimiento del tiempo, ¿sí? Del tiempo cíclico, del tiempo con su doble realidad, con la realidad que es dual? ¿Cuáles son las implicaciones que tenemos para nosotros? ¿Qué enseña Coelet sobre el tiempo? En la lectura que ustedes del libro que yo sugerí, se expone muy bien todas esas paradojas, ¿sí? Que están allí estructuradas, ¿sí? La divina y la humana, el orden divino, la conciencia del orden que que tiene el hombre. Entonces, Dios sabe el propósito total. El ser humano tiene conciencia del tiempo, pero no puede comprender el sentido. ¿Cuál es el resultado? El temor de Dios, la perplejidad sagrada que podríamos llamar aquí. La respuesta práctica, ¿cuál es? Reconocer el límite, no comprenderás todo. Acepta la paradoja. Hay orden y hay un orden que no es visible. Vive en el presente, gózalo, disfrútalo. Cultiva un temor, que es lo que dice allí en el versículo 15. Esto tiene un contraste con una teología, y en este caso es una teología, digamos, tradicional. Y cuando decimos tradicional es la que está presente también allí en los otros libros de la sabiduría, de la literatura sapiencial. Cuando estudian el libro de Proverbios, estudian el libro del Eclesiástico, van a ver cómo el pensador bíblico se atreve a cuestionarse sobre lo que normalmente se enseña, ¿sí? Por ejemplo, se dice, entiende el plan de Dios. El Coelet que dice, allí, reconoce que no lo entiendes. La tradición que dice, busca sabiduría absoluta. El Coelet que dice, acepta sabiduría limitada. ¿Qué se dice normalmente? Espera una recompensa divina. El Coelet que dice, disfruta sin esperar cambio, disfruta el don. Bueno, vamos a dejar un espacio para reflexionar sobre estos aspectos, ¿sí? Si bien no he alcanzado lo que tenía propuesto, pero no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con ello. Entonces, vamos a levantar nuestra manito, vamos a usar el chat. Quien levante la manito, pues le damos la palabra, ¿sí? Para que pueda intervenir. Teniendo en cuenta lo que hemos visto en estas dos primeras partes, ¿sí? En lo que es el todo es vanidad, ¿sí? Todo es Hebel. ¿Sí? Eh, toda la primera parte del capítulo 1 versículo 2 en adelante, hasta este capítulo 3. Quiero que saquemos conclusiones de este ejercicio que hemos hecho a partir del Eclesiastés. ¿Con qué conclusión me quedo? ¿Con qué aprendizaje me quedo? ¿Sobre qué me cuestiona esta perícopa? ¿Cómo aprender a vivir en un mundo, ¿sí? Que es desafiante con estas lecciones que puedo hacer del Eclesiastés? ¿Cómo puedo, por ejemplo, enseñar estos pasajes tan bellos del Eclesiastés en un mundo actual, ¿sí? A los jóvenes actual? ¿Cómo puede ser una herramienta de análisis? Bien. Uy, Reina nos hace una pregunta hipotética allí muy buena, ¿sí? ¿Qué pasaría si Salomón hubiera llegado donde Job como uno de sus amigos y le haya aconsejado Coelet? Genial, ¿sí? Genial. Esa es una pregunta para reflexionar y pone en diálogo dos libros, ¿no? Tres libros, ¿sí? Allí, entonces, lo histórico de Salomón, el Coelet y Job, ¿sí? Genial, genial que pongas a dialogar allí los libros y los saberes, porque eso es lo que se espera de, digamos, de un lector de la Biblia
digamos que la ha leído complexivamente, que puede hacer dialogar los textos. Allí hay una pregunta de Tomás, yo creo que es una pregunta, ¿cómo se explica Eclesiastés 2:24-26 con 5:19? Si me permites, podríamos responderla. En las instrucciones que me ha dado Leticia, me dice que podemos, los profesores podemos responder algunas preguntas vía texto los viernes, ¿sí? Entonces, Eclesiastés 5:19, porque quisiera que dialogáramos aquí en este momento y es sobre la memoria. Creo que allí la pregunta de Eclesiastés 5:19 dice allí, bueno, pero necesito meditarlo un momento frente a lo que dice del 2:24-26. Bien, uno posterga las cosas y no vive el momento presente. Ajá. ¿Hay manitos levantadas? ¿Quién tiene manitos levantadas? Es que no había leído los últimos comentarios. Pienso que el pecado lo distorsiona todo aún. La visión del predicador le pone un velo, el ser humano es falible. Bien, a ver, levantemos manitos, por favor, y vamos entonces a qué conclusiones podemos sacar de esta lectura guiada, acompañada de este día sobre el Eclesiastés. Recuerden que nuestro diplomado se llama Sabiduría Bíblica para tiempos desafiantes. ¿Mm? Bien, a ver, con confianza. Liliana, levantaste la mano. Sí, Sí, Liliana. sí, atreverme. Es que es tan profundo, nos deja como con tanto que pensar. Pensaba mucho en el de todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3 siempre ha sido una lectura que nos lleva a meditar y a pensar en el momento, en el instante, en lo que vivimos, porque no es lineal, como lo explicabas, ¿no? Ahorita en toda esta lectura también pensaba y con lo que nos dijiste del Eclesiastés 9, donde hablábamos que se disfruta con la mujer, con la pareja, con la familia. Entonces nos lleva es como a una integralidad también, ¿cierto? Porque allí habla del comer, del beber, pero también del pensar, del buscar, eh, de estar como en esa conciencia también de los tiempos, teniendo en cuenta que Dios tiene el control también de los tiempos. Allá hay un salmo, creo que es el 31:15, que dice que el Señor es dueño de los tiempos. En tus manos están mis tiempos, nos lleva a eso, ¿no? Y también otro salmo que dice, Señor, enséñame a hacer conciencia, a contar mis días a fin de que tengas sabiduría en el Sí. corazón. Entonces es bien desafiante hablando de lo que tú dices y sobre todo con lo que se vive hoy en día, ¿no? Que hay muchas veces estas contradicciones o no contradicciones, estos extremos, ¿no? O la felicidad, pero también la tristeza en algunos momentos, las pérdidas que son tan difíciles en estos tiempos también y que vienen porque forma parte de la vida. Y al final, cómo descansar y esperar en Dios sabiendo que está en sus manos, pero también hay ahí un tema, no está en sus manos, pero pues yo hago conciencia para vivirlo y disfrutarlo, no simplemente como que está en sus manos y suelto y ya no más, sino es esa conciencia de vivirlo y poderlo traer, como tú decías, también estos tiempos desafiantes de lo que nos enfrentamos y de cómo vivimos el día hoy. De pensar. Muchas gracias, sí, gracias porque tú pones allí, digamos que nosotros tenemos la capacidad de poner allí en la enumeración otros elementos que no designa el Eclesiastés, ¿sí? ¿Por qué? Pues aquello que tú dices, ¿no? De lo integral que es la vida y cómo las dimensiones se conectan. Entonces, Eclesiastés hace una lista de unas dimensiones humanas que a él le cuestionan, pero las que me cuestionan a mí pueden ser las mismas u otras más, ¿sí? Y tú colocaste alguna de ellas. Entonces, como el Eclesiastés, yo también estoy llamado a atreverme a presentar estas cuestiones humanas que, digamos, me admiran, me maravillan, pero al mismo tiempo me sorprenden y que no entiendo. Y ponerlas allí en esa lista, en esa sucesión, ¿sí? Y atreverme a preguntar, bueno, ¿cuál es el beneficio o el provecho de ello? O atreverme a decir, todo eso es vacío, todo eso es vanidad, pero ¿con qué objetivo sí lo digo? ¿Mm? Para luego, ahí sí, asumir el otro movimiento que es el que tú haces allí, ¿no? Y es el de la conciencia, de, digamos, de ser criatura
de frente al Creador. Asumir la conciencia de que es un don de frente al que me ha dado ese don, ese regalo. Entonces, son los dos movimientos allí esperados. Creo que el Eclesiastés también allí, como tú dices, nos da mucha madurez, ¿no? Madurez para, ok, con todo el temor, atreverme a preguntar, pero a preguntar siendo consciente de los límites. Gracias, muchísimas gracias. José, hermano José Portillo de Colombia. Amén, mi hermano, Dios lo bendiga. Hermano Fabián Rico. Bueno, escuchando pues la enseñanza, reflexionaba en el capítulo 1, el verso 13 y 14 de Eclesiastés, que habla pues, dice el predicador, que se entregó de corazón a inquirir sabiduría y a conocer pues todo lo debajo del cielo. Y el resumen dice que todo es vanidad. Pero al mirar pues toda esa parte de que adquirió sabiduría, de que adquirió riqueza, de que no le negó a sus ojos nada, y todo esto, pues resume todo en vanidad, pero pues, como usted decía, una parte que me gustó, no es desalentar o desanimar, sino para que el lector tenga madurez, que a pesar de todas estas cosas, eh, gocemos en lo que el Señor nos permita, como dice el predicador, comamos y bebemos, mañana moriremos. Entonces, vemos que a pesar de lo que pase, lo que venga, siempre hemos de resaltar la soberanía de Dios, que Dios es soberano, que es bueno, es misericordioso. Y en estos tiempos, pues, como decía, desafiantes, hay preguntas personas que hacen preguntas como queriendo presentar a Dios como que desatiende la humanidad, como que no está pendiente y tantas cosas. Y de pronto a veces nos quedamos escasos en palabras como responderle. Pero a través de estas enseñanzas nos da un poco más de luz en el panorama que se vive y de verdad que es enriquecedor mirar pues esta parte que aunque pasa a sí mismo al bueno y al malo, pero debemos de siempre reconocer la soberanía de Dios y la buena voluntad de Dios para con nosotros en todo tiempo. Y algo muy importante es que a pesar de lo que nos acontezca acá en este mundo, hay algo por encima que es la salvación de nuestras almas, la vida eterna, que es lo que nos debe animar, alentar a pesar de cualquier situación en nuestras vidas, que hay algo mayor y eso viene de parte de Dios para nosotros. Gracias, gracias, hermano José. Muy amable por su Eh, lectura reflexiva. Gracias por invitarnos de nuevo a estos versos, del versículo 13 al 14, por ubicarnos bien como, digamos, como creyentes, como lectores y también como creyentes de esperanza, ¿no? Frente a la realidad de la salvación, que es una promesa y que es una adquisición, ¿sí? Que ha mm, alcanzado para nosotros nuestro Señor Jesucristo y que, digamos, que aparece allí dentro del panorama grande, eh, que no debemos olvidar cuando leemos un libro como este, por ejemplo. Gracias. Norberto Vargas. ¿Me Bendiciones, encuentras? hermanos, desde Honduras. Encantado de escucharlo. Gracias, igualmente. Me llamaba mucho la atención y aquí tengo mis apuntes, eh, lo que usted habló acerca de Eclesiastés, capítulo 3, perdón, acerca que hay 14 pares de realidades, Eh, ¿verdad? Y yo llego a la conclusión que la vida, hermano, es un equilibrio también, ¿verdad? Hay que mantener un equilibrio, ¿verdad? Porque aquí habla acerca del tiempo para todo, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos en tiempo solo de una parte, pero no de otra parte. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés
leí algunos comentarios, ¿verdad? La semana pasada que daba un cierto, trataba de indagar un poquito más. Es un libro el cual nos confronta a nosotros, ¿verdad? A nosotros mismos, ¿verdad? Con preguntas muchas veces incómodas al mundo en el cual nosotros vivimos, ¿verdad? Por ejemplo, se puede preguntar acerca de la muerte. Son temas de que no nos gustan muchas veces, pero que son una realidad, ¿verdad? Entonces, dentro de todo, también es un libro que nos confronta a nosotros mismos, ¿verdad? Por eso dice eh, ese capítulo 3, 14 pares de realidades que debemos de entender. Así como está la vida, también está la muerte, ¿verdad? Y son cosas que muchas veces nosotros solo nos fijamos en un tiempo, pero en el otro tiempo no nos fijamos. Y por eso yo digo que la vida es un equilibrio, ¿verdad? Debemos entender, ¿verdad? Y cuando llegamos a entender eso, esto nos causa a nosotros madurez en la vida cristiana, ¿verdad? Porque debemos dejar de ser niños, ¿verdad? Debemos dejar que esas preguntas que tiene el libro Eclesiastés nos confronten, ¿verdad? Y eso nos va a traer a nosotros, cuando aprendamos eso, sabiduría en nuestra vida, ¿verdad? Es mi Gracias. participación y gracias, maestro. Gracias, hermano Norberto. Esto que tú dices es la misma estrategia que utilizaba Jesús como maestro, ¿sí? Jesús como maestro era un especialista desacomodando, ¿sí? Los discípulos no le entendían a Jesús, pero es que no se querían dejar desacomodar, ¿sí? Estaban buscando los primeros puestos, quién a derecha, quién a izquierda, y es que eso suele suceder, ¿sí? Cuando las parábolas mismas de Jesús en los evangelios tienen esa finalidad, ¿sí? Eso es lo que está, la estrategia que también está utilizando el Eclesiastés aquí. Como lector, yo debo quedar incómodo. Y si yo quedo incómodo, si quedo un poco desajustado, si quedo cuestionado, si quedo incluso asustado, es genial que ocurra, ¿sí? Porque es la finalidad también de la obra. La finalidad también de la obra es eh, generar sospecha también, cierta sospecha, y que yo qué voy a hacer, ¿sí? ¿Qué voy a hacer frente a eso? Entonces, pues gracias por recordarnos, sí, allí hay, digamos que esas 14 parejas de realidades. Hay muchas más, pero pues estas engloban toda la realidad humana y nos ayudan a ver el panorama completo, ¿no? El panorama completo. Gracias, gracias hermano Norberto, muy bien. Soraya, una última intervención, leemos las de los chats y le damos la palabra a Leticia. Sí, Soraya. Muy buenas tardes desde Colombia. Ay, encantado. Me encanta Eclesiastés, de Así, verdad, gloria a Dios por este hermoso libro. Nos aterriza muchísimo como creyentes y de verdad poder ver el propósito del hombre, eso me encanta porque nos lleva en un valle y venga, es un mar de emociones y cuando nos lleva, ¿cuál es el propósito del hombre? Dentro de la filosofía siempre están esas preguntas, ¿quién soy, de dónde vengo y para dónde voy? Y cuando el Señor por gracia nos lleva a las escrituras, nos permite dar respuesta, no completa, pero nos acerca con una certeza y esperanza y eso es monumental. Entonces, para mí es muy grato ver cómo Dios le da sabiduría a Salomón y por medio de esa sabiduría de Salomón, en estos textos que tenemos, estos tesoros en las escrituras, como son Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, Proverbios, los Salmos, bueno, toda la palabra del Señor, nos permite acercarnos, porque si desde el huerto del Edén el hombre se hacía esa pregunta sobre el bien y el mal, podemos ver cómo el Señor en esa manera progresiva nos va llevando a poder obtener esas respuestas para poder tener esperanza porque la escritura, las buenas nuevas que Cristo nos deja es en esperanza. Entonces, para mí es muy bonito ver cómo siendo solo polvo, el Señor se acuerda de nosotros y por medio de la sabiduría, por medio de hablar a los hombres, por la sabiduría de estos hombres, a los profetas y de todo, nos permite tener esa esperanza gloriosa y nos aterriza en quiénes somos, que no somos el centro del ombligo del universo, sino que es Dios. Y aun siendo Dios, se acuerda de nosotros. Entonces, el mirar esas paradojas, el mirar el manejo del tiempo, el mirar el ser, el qué es lo que hace el hombre, todo nos debe llevar a ese clima maravilloso y es definitivamente a reconocer
de que al Señor daremos cuentas y eso me lleva mucho a Pablo en cuál es la motivación que tenemos. La primera pregunta que hacía es cuál es la motivación en lo que hacemos y que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, no para que nos miren los hombres, sino en el corazón y en la eternidad que Dios ha puesto en nosotros, podamos hacer todo como para Él, porque al servimos. Entonces creo que este libro para mí es confrontante, pero es muy esperanzador. Y bueno, qué bendición esa sabiduría dada por Dios a los hombres que nos aterriza en quiénes somos y quién es Él. Muchas gracias. Gracias, hermana Soraya, muy amable. Gracias por recordarnos algo. Los libros de la sabiduría no son los únicos, los 5 libros, sino que toda la palabra de Dios es sabiduría, ¿sí? Gracias por recordarnos eso, ¿sí? Que la sabiduría divina la podemos encontrar en todos los libros, solo que le hemos dado un nombre de, digamos, dedicación a la sabiduría a estos 5, pero nosotros estamos invitados a encontrar la sabiduría de Dios como don, como conocimiento y experiencia en todo el conjunto de las Sagradas Escrituras. Allí encontramos, ¿sí? Allí podemos encontrar que somos instruidos, que somos queridos, que somos amados por Dios, como tú lo has dicho allí. Muchísimas gracias, hermana Soraya. Voy a leer los últimos comentarios que nos escribieron allí. Nos escribió, eh, a ver, Soraya escribió, Eclesiastés trae conciencia en medio del corazón en cada tiempo presente, con miras en lo eterno, pone a meditar el ser en lugar y tiempo, pero entre la incertidumbre da esperanza en el reposo en Dios. Stalin Pope Nieto, Dios ha creado al hombre para su propósito eterno y nada el tiempo posterior a la caída puede darles una satisfacción plena. Enrique Calderón, creo que tenemos que aprender a vivir comprendiendo que Dios es soberano, que Él siempre actúa con un propósito y que todo está bajo su control. Tenemos que aprender que en nuestra vida vivimos tiempos buenos y tiempos difíciles y todos son para nuestra experiencia. También tenemos que asumir que tenemos limitaciones, pero que no lo sabemos todo. Nuestra paz puede llegar cuando ponemos nuestro corazón, nuestra vida en línea con lo que Dios quiere de nosotros. Nos hace sacudir de la comodidad del mundo para que entendamos que eso nos aleja. Aunque parezca no hallar el sentido a las cosas por vida rutinaria que podamos tener, solo en Dios hallamos sentido y respuesta a todo lo que hacemos. Ponernos en su voluntad es lo mejor. Pero muchísimas gracias. Muy, muy amable. Oye, yo ya he escrito aquí la pregunta de Tomás Peralta, ¿sí? De Tomás Peralta. Yo le escribiré a Leticia para que comparta con Tomás Peralta la respuesta a su pregunta de cómo interpretar conectivamente Eclesiástico 2:24 con, Eclesiastés 2:24 con 5:19. Bueno, muchísimas gracias por su escucha, por su paciencia y por este tiempo que juntos dedicamos a profundizar en el amor de Dios para nosotros a través de los sabios de la Biblia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Fabián. Me queda recordarles, por favor, que ingresen a la plataforma. Tienen allí un video, Vanidad de Vanidades. Les invitamos a verlo. Van a ingresar a la clase número 2. Y también tienen un foro, ¿cómo experimenta nuestra generación LGBT? ¿Y qué opciones toma frente al mismo? Así que bueno, deseamos en el Señor tengan un bendecido fin de semana. Un abrazo y Dios mediante nos vemos la siguiente semana. Bendiciones a todos. Nos vemos. Chao, Jenny. Nos vemos. Para todos. Nos Bendiciones, vemos, bendiciones, Pastora hermano. Jenny. Nos vemos, hermano Claudio. Chao, Gloria, María.